Bienvenidos otra vez al servicio de adoración correspondiente a la fecha de hoy. Contamos a día 2 ya del mes de agosto. El título que aparece en pantalla será la temática que vamos a tratar hoy. ¿Dónde está el remanente? A manera de pregunta. Y esta semana que concluye hoy, con el séptimo día de reposo, séptimo día de la semana, ha sido una semana muy traumática. Y ese es el término que me viene a la mente utilizar. Porque ocurrieron cosas en el mundo inusitadas que me impulsó a darle tratamiento al tema que lleva por título ¿Dónde está el remanente? Les menciono así, a grosso modo, de manera rápida, algunos eventos de esta semana que concluye hoy. Entre martes a miércoles, en la madrugada del martes, ocurrió en la parte periférica de Rusia un gigantesco movimiento telúrico, un terremoto de la asombrosa magnitud 8.8. La magnitud de ese terremoto en una zona poblada sería para que mínimo 500,000 de personas hubiesen muerto. El terremoto de Lisboa, que aparece en las profecías, 1755, tuvo una magnitud de unos 7.7, 7.8, dicen algunas medidas, lo que yo he leído. Fue devastador, de acuerdo a lo que entendemos, porque aparecen diferentes maneras de medición. ¿Qué ocurrió con este terremoto que no tuvo los efectos, gracias a Dios, de lo que debería ser con un terremoto de esa categoría, que está catalogado entre los primeros 6 de la historia? El que ocurrió ahora, el martes. Sin embargo, no se cuentan mayores desastres. Y eso me pone a pensar en que todavía los vientos están siendo retenidos por los ángeles de Dios para que no haya mayores catástrofes y desgracias. Ocurre más que en una zona poblada, y Rusia es un país muy poblado. Sin embargo, ocurre precisamente en la zona desértica y en el fondo del mar. Esa fue la razón por la cual no hubo desgracias. Sin embargo, el movimiento fue tan fuerte que produjo tsunami en las costas cercanas y aún lejanas, porque afectó Hawái, afectó toda la parte del Pacífico de los Estados Unidos, Alaska y también parte de China, donde hubo movimiento fuerte de olas de hasta 3 metros, y continuó hasta América Latina, llegando a Argentina, Uruguay y Colombia. Wow. Así es que terrible en cuanto a movimiento, pero gracias a Dios sin mayores consecuencias. Sin embargo, el movimiento fue tan fuerte que produjo en las montañas cercanas, la hilera de montañas a Rusia, la cordillera de montañas cercanas a Rusia, la activación de un volcán que estaba en recesión hace mucho tiempo, y entonces comenzó también a expedir lava, provocando también situaciones de peligro. Mientras esto ocurría entre martes y miércoles, allá en China entonces, se levanta un tifón
Tifón es el nombre que se le llama a los huracanes en Asia. En lugar de huracanes se le llama tifón. El último conteo de fallecidos estaba por 40 y tantos. Ahí sí hubo víctimas. Y entonces, digo, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Porque de pronto veo entonces que en Italia, en Hungría, en Turquía y ¿cuál fue el otro lugar? Y en Grecia, la temperatura está en los bordes de 60 grados centígrados. Calor. 60, 6-0. En esta parte del mundo, cuando estamos en 37, 38 y está bordeando los 40, las personas dicen que sencillamente es un infierno. Póngale 60, 57, 58 y 60 en esa parte del mundo. De pronto entonces continúo mirando las noticias y dice que hay unas inundaciones en Connecticut, New Jersey y Nueva York que provocan esta misma semana, miércoles y jueves, que fuera declarado New Jersey estado de emergencia por las inundaciones que provocaron inclusive el cierre de los trenes de Estados Unidos, de Nueva York, debo rectificar, del metro de Nueva York, provocando también un apagón de varias horas. Esto está sumado, además, con tragedias en los aires que han continuado, porque un avión de la compañía Delta Airways, debió aterrizar de emergencia en Minnesota porque tuvo una situación en los aires, y cuando aterriza en Minnesota, 30 personas deben ser hospitalizadas porque el movimiento del avión fue tan brusco que varias personas desde sus asientos, que no tenían el cinturón de seguridad abrochado, saltaron y se golpearon con la cabeza en el techo del avión, y 30 personas fueron hospitalizadas. Esto sin contar algunas cosas menores en otras partes del mundo. Y yo me pregunto, ¿será entonces que, como predicábamos hace 2 semanas, realmente continúan los demonios haciendo de las suyas porque los portales se han abierto? Y en ese contexto de los portales abiertos, yo quiero preguntarle a la iglesia presente y en línea lo siguiente: si los portales han sido abiertos, bueno, porque también esta semana se celebró en el Vaticano el jubileo de los influencers, las personas que trabajan los medios de comunicación en las redes, y tuvo una celebración con miles de personas de más de 150 países, representaciones, debo decir, y se entonó un himno en nombre del Papa de Roma, de León XIV, al cual se le tributó alabanza y adoración como si fuera Dios, y lo aclamaron como el benefactor del planeta Tierra. Eso también fue esta semana. Los portales abiertos. Y yo les pregunto a la iglesia presente y en línea, si los portales demoníacos están abiertos y han producido esta secuencia de acontecimientos en el mundo, los cuales seguirán, debo decirles, en los próximos días, ya lo van a mirar. Si los portales están abiertos, ¿por qué el pueblo de Dios, el profeso remanente, no le ha querido abrir la puerta al mercader celestial que en Apocalipsis capítulo 3 está tocando para entrar? ¿Por qué, si los portales de los demonios están abiertos, nosotros no queremos abrirle la puerta a Cristo, que dice: si me abres, entraré a ti, haré comunión contigo, voy a comulgar contigo, voy a cenar contigo, y tendré comunión contigo y tú tendrás comunión conmigo? ¿Por qué los portales de los demonios están abiertos? ¿Y por qué las puertas a Cristo están cerradas? Y si están cerradas,
Si el pueblo remanente tiene las puertas cerradas o el profeso remanente, la iglesia nominal tiene las puertas cerradas, entonces yo me hago la pregunta y la hago extensiva a ustedes. ¿Dónde está el remanente? Ahí aparece el texto de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, que lo conocemos de memoria, ese versículo, ¿verdad? Dice 12, 17, ¿verdad? Y el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra, no contra la mujer, contra el resto de la simiente, tampoco contra la simiente, sino contra el resto. Y tiene características ese grupo perseguido, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Tienen el testimonio de Jesucristo, es que realmente dice el texto. La fe de Jesús es Apocalipsis 14, 12, que es un texto paralelo que va en consonancia. Y quiero preguntar otra vez, ¿dónde está el remanente? ¿Dónde están hoy los 8 sobrevivientes que, de acuerdo a la palabra de Dios allá en Génesis, sobrevivieron al gran cataclismo llamado diluvio? El apóstol Pedro menciona en el capítulo 3 de la primera carta de su autoría, el versículo 20, que efectivamente 8 personas sobrevivieron. Hoy, ¿quiénes podrían conformar esos 8? Y le hago la pregunta a la iglesia. Hoy, ¿dónde están esos 8 que fueron remanentes en su tiempo? Y esta otra pregunta. ¿Quiénes serán hoy como Aarón y Hur? ¿Conocen esa historia? Aparece en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos 8 hasta el 13. Les invito a que vayamos a nuestras Biblias y leamos el pasaje directamente de las Escrituras. Éxodo, capítulo 17. Y del capítulo 17 leamos los versículos 8 hasta el 13. Esto es lo que dice la palabra escritural inspirada. Citamos. Y vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal, pelea con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Dios quiso con esta ilustración demostrar que los escogidos de Dios, cuando eran reforzados con la cooperación del pueblo, podía entonces Dios efectuar victoria. Y ocurría entonces que las manos de Moisés elevadas y sostenidas por Aarón y Hur, mientras ellos sostenían las manos del caudillo de Israel escogido por Dios, Moisés, prevalecía el ejército de Israel en victoria y comenzaban a tener ganancia en el combate. Pero cuando en un momento no sostuvieron las manos de Aarón, entonces era evidente el triunfo del ejército enemigo y comenzaba a bajar la capacidad de victoria que tenía el pueblo de Israel.
¿Quién hoy está sosteniendo las manos cansadas de los hombres y mujeres que están en el campo de batalla? Hoy, quienes con su cooperación y sus oraciones y su colaboración y sus palabras de ánimo y sumándose al ejército, hoy están sosteniendo en alto la causa de Dios. El remanente lo hará, pero pregunto, ¿dónde está hoy el remanente? Dinos, Señor, me pregunto, ¿dónde están hoy los 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal y que no le han besado? Quiero que vayamos a ese pasaje bíblico que aparece en pantalla, y para los que no están en vivo, no están mirando la pantalla, les propongo que acudamos a ese texto bíblico que aparece citado, Primera de Reyes, capítulo 19 y el versículo 18. Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo 18. Esto es lo que dice la palabra. Pero yo he hecho que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esa práctica de arrodillarse y besar a un ser idolátrico, a una figura, ya sea de animal, ya sea una estatua o esfinge, o ya sea un hombre, es una práctica pagana. Por casualidad, ustedes han visto hoy modernamente algún líder religioso al cual se le arrodillan y le besan. Bueno, eso no es nada nuevo. Esa era la práctica pagana desde muy antiguo. En ese mismo contexto, en el libro a los Romanos, escrito por el apóstol Pablo, mirándolo ahora allá en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo número 11. Romanos capítulo número 11. Y del capítulo 11 leamos los versículos 2 hasta el 5. Vaya en contexto con lo que dijo el Señor en Primera Reyes 19, 18. Leemos este texto de Romanos 11, 2 y siguientes. Dios no ha desechado a su pueblo al cual antes conoció. Amén. Amén. Dios no lo ha desechado. ¿O no sabéis que dice la escritura de Elías, como hablando con Dios contra Israel, dice: Señor, decía Elías, a tus profetas han dado muerte y tus altares han destruido, y solo yo he quedado y traman contra mi vida? Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Versículo número 4. Me he reservado 7,000 varones que no han doblado la rodilla ante Baal, Dios pagano. Verso 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido según la elección de gracia. Amén. Ha quedado un remanente escogido que no va a doblar sus rodillas. Ahí mismo en Romanos, el capítulo número 9, versículos 27 y 28. Tal vez en la página anterior, ¿verdad? Estaría allí Romanos 9, 27 y 28. Vamos a leer el 27 como contexto. También Isaías clama tocante a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, un remanente será salvo. Amén. Porque él consumará o completará la obra y la cortará en justicia, porque obra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Amén. Esa obra abreviada donde el Señor completará su obra en justicia
dice la palabra que la completará con un remanente. Amén. No con todo el mundo, porque aunque fuese el número de los creyentes, de los hijos de Israel, espiritualmente hablando en estos días, como la arena Del mar. sin embargo, Dios obrará, será con el remanente. Amén. Amén. Surge la pregunta entonces, otra vez, ¿y dónde está el remanente? ¿Dónde está el remanente? ¿Está en los templos? Posiblemente habrá uno que otro. Pero la pregunta es extensiva. ¿Estará en los campos? Posiblemente hay algunos en los campos. ¿En las montañas? ¿Dónde está el remanente? ¿Dónde está hoy aquel pueblo especial de Dios? Y la pregunta que es el título del mensaje de hoy, que ya he formulado varias veces en el espacio de tiempo que tenemos, no es, hermanos, una pregunta personal, no es propia, no es mía. Es una pregunta que ya los profetas se habían hecho de antaño. Elías dice, solo yo he quedado, no veo a más nadie. Ezequiel se preguntó lo mismo. Y yo hoy pregunto como Ezequiel. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 9, versículo 8. Ezequiel capítulo 9, versículo 8. Parece que todos han sido destruidos, como pensaba Elías, como pensaba Ezequiel. Vamos a leerlo porque Ezequiel inclusive lo pregunta más de una vez. Ezequiel capítulo 9, versículo 8. Ezequiel 9, 8. Y aconteció que cuando ellos los herían y quedé yo solo, miren, y dije, Señor Jehová, has de destruir todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Él se vio solo, e igual que Elías, formula la misma pregunta. Yo no veo más fieles. No veo más fieles. ¿Dónde está el remanente? Inquirió Ezequiel por segunda vez en el capítulo 11, un poquitito más adelante, verso 13. ¿Qué pregunta? Ezequiel 11, 13. Y aconteció que mientras yo profetizaba, Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces caí sobre mi rostro y clamé con gran voz y dije, Señor Jehová, habrás de exterminar al remanente de Israel. Por segunda vez hace la pregunta Ezequiel. Parece que este asunto de que no se miran cristianos fieles no es nuevo. Lo vio Elías, lo vio Ezequiel, lo experimentó Noé, lo sintió Abraham, los profetas de antaño. Y hoy me pregunto, hermanos amados, otra vez, ¿dónde está el remanente? Le pregunto a la iglesia hoy, ¿dónde están los Josué y Caleb ante una multitud de cientos de miles? Aparecen estos dos. Ante una multitud grande también contra los madianitas. ¿Dónde está Gedeón hoy en el 2025? Hoy, ¿dónde están los 300 que acompañarían a Gedeón? Hoy, ¿dónde está Daniel, que aún ante el peligro de ser devorado por fieras hambrientas, a propósito, puestas sin alimento para que tuviesen suficiente ansiedad de devorar carne, no se dobló Daniel? Hoy, ¿dónde está Ananías? Hoy, ¿dónde está Misael y Azarías? Mal llamados Sadrach, Mesach y Abednego.
eran nombres paganos. El nombre de ellos, hebreo, Ananías, Misael y Azarías. Hoy, ¿dónde están? Hoy, ¿dónde está Juan el Bautista? Retraído en el desierto, viviendo una dieta vegetariana en cuanto a alimentación se refiere y vistiendo ropas humildes, pero nunca callando su boca, clamando en el desierto, oyéranle o no, aderezando y preparando el camino del que vendría después de él. ¿Dónde está hoy el remanente de los 120 en el aposento alto, incluyendo a los apóstoles? ¿Dónde están hoy? Lo que sí miramos un poco antes de que Cristo ascendiera, particularmente en el juicio a Cristo, multitudes de judíos diciéndole, crucifícale, crucifícale. Esos sí que eran muchos. Y diciendo, se hizo el Hijo de Dios, es merecedor de la muerte. Y diciendo, preferimos al César, al monarca romano. Esos sí eran muchos. Y diciendo, preferimos a Barrabás. Esa sí era una multitud. Pero el remanente prácticamente no se miraba. Y después, varios días después, específicamente 40 días después de la resurrección de Cristo, sí miramos un remanente de unos 120 fieles, incluyendo los apóstoles. Hoy, ¿dónde están? Viviendo en las montañas. Cuando veo algunas situaciones en los campos y en las montañas, digo, realmente los que se han movido para allá son remanentes. Y con el corazón desgarrado hago esta confesión real. Porque se ven cada situación que uno dice, ¿será que eso se llama remanente? Por el hecho de haberse movido de un lugar para otro, ¿ya automáticamente son remanentes? Pues la Biblia me dice que ser remanente es otra cosa. Como vamos a mirar ahora en lo que va a ser la segunda parte y el corazón del mensaje al cual entramos a partir de ahora. Porque lo que miro en las ciudades, en los templos, en los ministerios, en las montañas, en el campo, en los que tienen una posición u otra, es precisamente una decadencia espiritual y una vida amarillenta, sin devoción, de pleitos, de murmuración, de chismes, de orgullo, de envidia, de rivalidad, y donde no podemos hacer coinonía, como decían en los tiempos de Cristo los creyentes. No podemos hacer comunidad y llevarnos bien, pero esperamos hallamiento y creemos que se está acabando el tiempo de gracia por lo que estamos mirando cada semana en aumento. Y lo que viene, esperen el resto de este año. Y el año bíblico que dura hasta marzo, por cierto, no hasta diciembre 31. Marzo, abril, de aquí hasta allá. Esto va a ser lo que hemos visto esta semana, un juego de niños. Y van a ver cómo va a ir creciendo. Porque las puertas que se abrieron a los demonios no se cierran ya. Eso es importante que lo sepamos. Quedaron fuera ya. Ahora lo que viene es la debacle y cataclismo tras otro en secuencia y en cadena. Y a todo esto el pueblo de Dios parece no reaccionar. Pero Daniel 12 me dice que los entendidos entenderán. Y si no estamos entendiendo, entonces no somos el remanente. Porque el remanente es entendido. Y si no estamos entendiendo, si no estamos dándole una lectura correcta a la naturaleza hablando, si no sabemos leer eso, entonces, ¿dónde está el remanente que lo está leyendo? Porque Cristo dijo, hablando de los fariseos, que cuando iba a llover, ellos sabían distinguir por las nubes donde se ponían en el cielo, hoy va a llover. Y cuando iba a ser día claro, decía, no hay forma de que llueva, hoy va a ser un día soleado. ¿Y qué le dijo Cristo? Hipócritas, saben de meteorología, saben cuándo va a llover, cuándo no, cuándo va a ser frío o calor,
Pero las señales de los tiempos no las pueden percibir. No saben quién está entre ustedes. Lo que era para su paz, no lo entienden. Pero ahora está cegado a sus ojos. Porque no entendieron el día de su visitación. Lo que era su oportunidad es lo que quiere decir eso. No conocer el tiempo de su visitación. Quiere decir, no supieron la gloria de Dios manifestada en ellos. Emmanuel, Dios con nosotros, no lo supieron interpretar. Tenían los rollos en las manos y no veían que ese era el ungido por el Padre. El Espíritu de Dios está sobre mí. Viene a ellos, hace los portentos, hace los prodigios, hace los milagros y dice, es un impostor, hay que llevarlo a la cruz. No entendieron, pero sí sabían cuando iba a llover. Hipócritas, les dijo Cristo. Pueden tomar sus Biblias, si no pueden mirar claramente lo que está en pantalla, e ir a Ezequiel capítulo 37. Quizás los que estén aquí prefieran leerlo en pantalla. Ahí está el texto bíblico que vamos a considerar ahora. Porque tiene que ver con esta pregunta que hemos formulado cuántas veces ya. Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer desde el versículo número 1. Palabra escritural inspirada. La mano del Eterno vino sobre mí, y el Espíritu del Señor me llevó y me puso en medio de un valle lleno de huesos. Versículo 2. Me hizo pasar entre ellos y vi que eran muchísimos sobre el campo y secos en gran manera. Miren la descripción que hace Ezequiel. Y me preguntó, hijo de Adán, ¿vivirán estos huesos? Respondí, Señor, el Eterno, tú eres que sabes. Vamos a hacer un alto aquí antes de continuar, porque vamos a leer todos los versículos que aparecen en pantalla. Esta es la visión con la cual Dios quiere dar una lección instructiva de manera puntual, clara, específica al profeta, al cual le reveló cantidad de cosas. Ezequiel recibió un número grande, innumerables visiones. Pero este en particular tiene un sabor específico porque habla de la condición espiritual de un profeso pueblo. Tal y como lo describe. Montón de huesos secos. Versículo 4. Me dijo entonces, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor, palabra de Jehová, de acuerdo a la versión. Verso 5. Así dice el Señor, el Eterno, a estos huesos. Profecía. Yo infundiré aliento de vida en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros. Os llenaré de carne. Os cubriré de piel. Os daré aliento de vida y viviréis. Entonces sabré que yo soy Jehová, que yo soy el Eterno. Amén. Hermanos, ¿quién daría esta capacidad de vida a un pueblo moribundo, decadente, que hacía profesión de fe, pero que en la práctica negaba a su creador? ¿Quién daba esa capacidad? Jehová el Eterno, el Dios del cielo. ¿Y cómo lo hace? De acuerdo a lo que hemos mirado aquí, dice, yo infundiré aliento de vida en ustedes y van a vivir. Yo quiero en los próximos minutos descubrir cuál es el aliento de vida que la iglesia no tiene y por lo cual se le cataloga como un montón de calaveras,
de huesos y por demás secos. Quiero decir, ¿saben por qué secos? Porque hace mucho tiempo que se murieron. Por eso están secos. Por eso no tienen ni carne, ni nervios, ni vísceras, ni piel. Y obviamente no vida. Cuando usted mira en Génesis la creación del hombre, dice que Dios le infundió su espíritu, su aliento de vida. Y espíritu es ruach. Y le dio el ser humano entonces llegó a ser un alma viviente, un nefesh. Todas las veces que aparece ruach o espíritu es la capacidad de vida, el aliento, el viento, el aire, que en el Nuevo Testamento en griego entonces se llama neuma, aire. Por eso la palabra neumático, que en muchos países se usa, ¿verdad? La rueda de los carros, el neumático. Neuma. Vamos a continuar leyendo porque esto se pone súper interesante a partir del versículo 7 ahora, con el subtítulo allá, los huesos reviven. Verso 7. Profeticé, este es Ezequiel, pues como me fue mandado, y hubo un ruido y un temblor mientras yo profetizaba. ¿Qué ocurre? Y los huesos se llegaron cada uno a su hueso. Interesante que comenzaron a hacer equipo los huesos, porque estaban descompuestos, desperdigados, apartados, no conectados. Eran huesos sueltos, debían formar un esqueleto, pero estaban separados. Ahora comienzan a conjugarse, a aglutinarse. Verso número 8. Y al mirar, vi tendones sobre ellos, y la carne y la piel los cubrió, pero no había en ellos espíritu. aliento o espíritu o ruach. Volvamos al Génesis. Hubo un momento en que Dios, a través de su Hijo Cristo, le da forma a aquello que habría de llegar a ser Adán. Y forma la figura. Pero esa figura no llegó a ser nefesh, alma viviente, hasta que ocurre algo en la vida de ese muñeco, vamos a decirlo, que es la situación que se está dando en decenas, docenas, centenas, miles y millones de profesos cristianos en el globo, que respiran pero no están vivos espiritualmente, porque tienen una existencia de acudir los días de cultos al templo, porque hacen una que otra actividad misionera, porque de alguna forma participan con los dones que Dios les ha dado, tocan una guitarra, un piano, un violín, a lo mejor cantan, tal vez predican, hacen una obra misionera en la calle, reparten unos tratados y se creen que por eso están vivos. No están vivos a menos que esté ocurriendo u ocurra algo en ellos, que es lo que Dios dice: aprendan de lo que les estoy enseñando aquí en Ezequiel 37. No había en ellos aliento. Versículo número 9. ¿Qué pasó? Y me dijo: profetiza al aliento de vida, hijo de Adán, y dile: así dice el Señor el Eterno, aliento de vida, ven de los cuatro vientos y sopla, interesante, y sopla sobre estos muertos para que vivan, porque están muertos. Verso 10. Profeticé como me había mandado. Y el aliento de vida, entiéndase, el
el espíritu, el ruach, entró en ellos y vivieron. Y se pusieron de pie y conformaron un inmenso ejército. Ese es el deseo de Dios para su iglesia. Amén. Que nos unamos huesos secos y que el Espíritu venga a nosotros y nos conforme en un ejército especial, una brigada de combate en la etapa última de la historia, porque nuestra guerra no es contra hombre, carne ni sangre, es contra huestes espirituales en los aires, principados de maldad, huestes angélicas diabólicas. Por lo tanto, nuestras armas no pueden ser carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Amén. Por eso es necesario que venga el ruach, Amén. que venga a la iglesia el aliento del Espíritu Divino y Él provoque y produzca en nosotros un soplo con el cual podamos activarnos. Amén. Que fue lo que no ocurrió con los discípulos hasta la experiencia gloriosa de Pentecostés en 10 días. Allí otra vez esos huesos secos fueron revitalizados. Amén. ¿Cómo ocurre esta historia en su parte final? Verso 11. Seguimos en Ezequiel 37. Me dijo después, hijo de Adán, miren ahora, todos estos huesos son la casa de Israel. Estos huesos secos son la iglesia. La iglesia que está en el campo, sí, también, porque los huesos estaban en el campo, si lo vieron al principio. Huesos tirados en el campo, decía la cita, los textos primeros. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron, nuestra esperanza pereció y somos cortados. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor el Eterno, yo voy a abrir vuestros sepulcros, pueblo mío. Me gusta esta expresión, pueblo mío. Salid de ella, dice Apocalipsis 18, Pueblo mío. Entonces hay esperanza para los que estamos en esta condición. Amén. Dios hasta pueblo mío les llama. Sabiendo que son huesos y que están secos y que están disgregados. Pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Amén. El remanente final está esperando la traslación al Israel espiritual. Amén. Amén. Y se llama pueblo mío, se nos llama pueblo mío. Sí. Versículo 13. Y sabréis que yo soy el Eterno cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos y vuelve a decirle, pueblo mío. Amén. Como para, no fue por error que se los dije la primera vez. Confirmado. Estoy confirmando la realidad de que con toda su condición hay esperanza de que se reaviven. Hay esperanza de que vuelvan a conjugarse como los discípulos que peleaban unos con otros. Cuando vino la experiencia final, se conjugaron unos con otros, hicieron un sincretismo, hicieron una unidad. Entonces hubo poder y había coinonía en la iglesia. Entonces la sombra de Pedro dice que pasaba y las enfermedades entonces también eran curadas. Y los demonios huían. Antes se burlaban los demonios de ellos. Ya no, ya tienen un poder especial. Ya esos huesos secos que eran los discípulos, hoy tienen un empoderamiento especial de lo alto. Son el remanente. Tienen ahora la vida en ellos mismos que fue transmitida por quien da la vida. Y vamos a mirar de esto entonces ahora. Verso 14. Sigue hablando Dios. Pondré mi aliento de vida en vosotros y viviréis. Amén. Voy a repetir eso porque es básico e importante para los minutos finales. Pondré, ¿quién está hablando aquí de esta visión? Jehová Dios. Pondré mi aliento de vida en vosotros y viviréis. Ese aliento de vida que vino en Pentecostés. Amén. Ese aliento de vida que el remanente está esperando en lluvia tardía. Amén. Vamos al final. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo,
Jehová, el Eterno. Lo dije y lo hice, dice el Eterno. Amén. Vamos a entrar ahora en un serial de citas que nos van a mostrar quién, como Espíritu Divino, viene a la vida del remanente para conformar un remanente. Sin que ocurra este proceso, no se forma remanente, si no ocurre lo que vamos a mirar ahora. Y lo que hemos visto en Ezequiel, no se puede conformar ese gran ejército numeroso que iba a representar a Dios en la tierra, a menos que no se hubiese producido el fenómeno de trabajar Dios en los huesos secos, disgregados, dispersados. Cita el deseo de todas las gentes. Todos los que se consagren, todos los que consagran su alma, rectifico, cuerpo y espíritu a Dios, recibirán constantemente una nueva medida de fuerzas físicas y mentales. Las inagotables provisiones del cielo están a su disposición. Cristo les da el aliento de su propio espíritu. Amén. La vida de su propia vida. Amén. ¿Saben de qué se trata? El Espíritu Santo despliega sus más altas energías para obrar en el corazón y la mente. Amén. Una crema de cita. Cristo les da el aliento de su propio espíritu. No hay forma de que huesos secos vuelvan a la vida si no es por quien creó la vida al principio. Amén. Solamente así los huesos secos que representan la casa de Israel, los miembros con vida decadente y amarillente, pueden coaccionarse, pueden otra vez volver a juntarse y sobre el esqueleto entonces formarse nervios, formarse piel, formarse órganos. Pero todavía Cristo tiene que infundirle su propia vida, su propio espíritu, para que entonces renazcan otra vez a vida espiritual renacida. Amén. Eso es lo que la Biblia presenta. Y ustedes recuerdan aquí atrásito que habíamos visto esta expresión. Y sopla sobre estos muertos. Sopla sobre estos muertos. Eso dice Ezequiel capítulo 37, verso 9. Entonces, vamos a mirar después de esta cita lo que dice aquí. Y como hubo dicho esto, sopló, esto es Cristo, y díjoles, tomad El Espíritu Santo. el Espíritu Santo. Para tener el Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra de Dios, debe haber un soplo. Le pregunto a la iglesia, ¿quién da el soplo para que los huesos secos que son cristianos mediocres vuelvan a la vida? Cristo. Cristo es que sopla. Y sigue diciendo la cita, y los que remitiereis los pecados, a los que remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes los retuviereis, serán retenidos. Hechos capítulo 20, versículos 22 a 23. Rectifico, no es Hechos, es Juan. ¿Okay? Hay un errorcillo allí. Esta cita, donde dice Hechos, por favor corríjanla. Es Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 22 al 23. Si es que hay un errorcillo que se coló allí. 22, 23. Sí, el Evangelio de Juan. Sigue diciendo, el Espíritu Santo no se había manifestado todavía plenamente. Esto fue cuando Cristo sopló a los discípulos, porque Cristo no había sido glorificado todavía. El impartimiento más abundante del Espíritu no sucedió hasta después de la ascensión de Cristo, deseado de toda la gente. Página 745, párrafo 2. Sabemos que ocurrió en el aposento alto. Vamos a mirar entonces esta cita en Testimonios para los Ministros, que es la siguiente, donde comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Esta cita se parece, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice la sierva de Dios, esa era
en la luz del mundo, el verbo que habría de venir, el libro de la educación dice, ese espíritu que se movía era Cristo. Entonces sigue diciendo, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Cristo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, porque así le plació al Padre, por eso Él puede dar vida. Y sin Él, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice entonces más, y aquel verbo fue hecho carne. No olviden esa expresión. El verbo, Cristo, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Cada palabra tiene significado, para entender la Biblia y esta porción. Habitó entre nosotros el verbo que se hizo carne. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dio el Padre a su Hijo unigénito. Sí. Juan 16. Ahora miren lo que dice acá. Los miembros, ¿qué dice? Los miembros de la iglesia necesitan saber por experiencia lo que el Espíritu Santo hará por ellos. Muy bien. Los miembros de la iglesia, así mismo, necesitan saber por experiencia lo que el Espíritu Santo hará por ellos. Ahora miren aquí la parte final, en letrica color rojo. Es triste que no todas las almas estén orando por el soplo vital del Espíritu, porque estamos a punto de morir si no recibimos ese soplo. ¿Quién es que sopla? Cristo. Y da, dice aquí, el Espíritu Santo. Y es triste que no todas las almas están orando para que el soplo vital del Espíritu. El Espíritu no sopla, sopla Cristo. Amén. Y viene su Espíritu. Por eso, hermanos, es que hay tantos huesos secos. Porque la cita dice que es muy triste que las almas, y esto hablando de los creyentes, no están orando por el soplo vital del Espíritu. Hermanos, para que los huesos secos vuelvan a tener vida, como dice Ezequiel, debe haber un soplo del Altísimo. Amén. Y ahora lo vuelve a decir aquí la cita. El soplo del Espíritu. Porque estamos a punto de morir si no recibimos ese soplo. Ese TM es testimonio para los ministros. Página 63, párrafo 3. De ahí extrajimos la cita y la estoy compartiendo con la iglesia. Miren este otro. Esta cita es de Ellen White. Al final, la fuente. Esos huesos representan la casa de Israel, la iglesia de Dios, por si usted no lo sabía, ya modernamente hablando. El Espíritu de Dios, con su poder vivificante, debe estar en cada agente humano para que pueda entrar en acción cada músculo y tendón espiritual. De lo contrario, hay muerte. Si el espíritu del soplo de Cristo no está en nosotros, hay muerte espiritual. Usted no entiende nada de lo que es la palabra de Dios, no entiende nada de lo que es la revelación, no entiende nada de lo que es la profecía, porque sencillamente los muertos no entienden. Los muertos no entienden. Y usted es un muerto espiritual. Podrá ser muy activo y tener mucha energía y a lo mejor no tiene ninguna patología, no tiene ninguna enfermedad, pero espiritualmente es hueso seco. Si no tiene ¿qué? El soplo de Cristo que transmite su propia vida y su propio espíritu, como vimos en la cita del deseado. Entonces, miren cómo dice, para que pueda entrar en acción cada músculo del tendón espiritual. Y aquí, señores, sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay embotamiento de conciencia y pérdida de vida espiritual. Deja de estar vivo espiritualmente. Perdió la vida espiritual. Si no hay un soplo. De Saúl para allá.
Si no hay el soplo de Cristo, sopló y le dijo, tenga mi espíritu. Creo que el tema de la vez pasada, hablamos de que dos soplan. Recuerda, Padre, danos tu espíritu. Y la oración es la misma, hecha por dos grupos diferentes. Y hay dos soplos. Y ambos grupos son respondidos o tienen respuesta de dos seres diferentes. Uno es Satanás y el otro Es Cristo. Pero hay soplo. Hay soplo. Y ahí está, sin el Espíritu Santo. Y entonces especifica para que se sepa quién es. Sin el aliento de Dios. Antes veíamos a Cristo soplando. Pero el Espíritu de Cristo es también el Espíritu De Dios. Muchos que carecen de vida espiritual, esta es la continuación a la cita anterior, tienen sus nombres en los registros de la iglesia, en los libros, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esta clase está bien representada por el valle de huesos secos que Ezequiel vio en visión. Reed Durham Herald, del 17 de enero de 1893. No soy yo que lo estoy diciendo. Hace rato que la Biblia misma dice los huesos secos es la casa de Israel. Y ahora dice, es el pueblo de Dios, la sierva de Dios, en varias citas. Sencillamente le he puesto juntas. Y ahí están. Esta visión de los huesos secos es una iglesia que no se puede identificar como remanente porque están muertos. Le hago una pregunta a la iglesia, en cualquier parte donde nos puedan estar escuchando. Iglesia es usted, hermano querido, que nos escucha. ¿Usted cree que puede estar listo para vivir en la Canaán celestial, en la Jerusalén celestial, si usted todavía tiene sus afectos en Egipto y en Babilonia? ¿Amerita que esta pregunta sea formulada por segunda vez? Pues lo voy a hacer resumido. ¿Usted quiere ir a la Jerusalén celestial viviendo en Babilonia y viviendo en Egipto, que es otra ciudad, y sus apegos, sus intereses, todos están en Egipto, que representa el mundo? Todos sus afectos están en Babilonia, que representa el mundo. ¿Usted quiere ir a otra ciudad? No, usted pertenece a la ciudad donde están sus afectos, porque donde está vuestro tesoro, allí estará Su corazón. Entonces quiere ir a la ciudad celestial, pero su corazón está en Egipto. Explíqueme. Quiere ir a la Jerusalén celestial. Manito querido, tu corazón está en Egipto. En la manera en que vistes, que comes, que te manifiestas, que trabajas, que hablas, que compartes, que sociabilizas. Estás en Egipto. Y si sales para Canaán celestial, vas a querer devolverte porque te va a hacer falta Egipto. Te va a hacer falta Egipto. Porque el soplo divino del Espíritu de Cristo no te ha tocado. Y aunque haces profesión y pretensión de cristianismo, eres huesos secos. Es lo que hemos visto en la revelación. No quieras ir a Jerusalén si tus afectos están en Egipto y en Babilonia. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés, que pasaron de ser muertos vivos a creyentes, o sea, entes muertos, ¿verdad? Muertos vivos eran los discípulos y pasaron realmente a ser apóstoles con la vida de Cristo que sopló sobre ellos el aliento de vida. La cita tiene una segunda parte. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto, ese es el Espíritu Santo el que sella, en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto
sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Joya de Testimonios, tomo 2, páginas 69 y 71. Han leído esta cita antes, ¿verdad? Esa cita ha sido leída por el pueblo remanente. Gloria a Dios. Digo pueblo remanente. Ya apareció el remanente. Ya Cristo ha soplado sobre nosotros, porque esta cita sencillamente describe quiénes realmente cualifican para recibir el soplo del Altísimo. Y hablando de eso, señores, miren entonces cómo les comparto esta otra cita. ¿Cómo podré llevar de manera impresionante la comisión que Cristo ha dado a su pueblo? Miren ahora lo que va a decir. Atención, atención, atención. El privilegio. Quiero que presten atención a esta cita, que es única, no está en español, por favor. Léanla, reléanla, tírenle captura, lo que sea, porque no está en español esta crema de cita. El privilegio de ser obreros del Espíritu de toda verdad manifestado en carne. El divino Hijo de Dios, por si no sabe de quién estamos hablando, revestido de humanidad, un canal ideado y preparado para recibir continuamente, para recibir y continuamente impartiendo la corriente celestial, él mismo, la fuente rebosante, recibe para comunicar a todos los que acepten, a todos aquellos que acepten el don. Manuscrito 125 de el párrafo 13 de 1906. Yo no sé si ustedes saben lo que acabamos de leer, o lo lean por ustedes mismos, a ver que ustedes entiendan. A Cristo, al Espíritu Santo, la promesa se le llama el Espíritu de verdad. Amén. Miren la cita, ¿quién es el Espíritu de verdad? Cristo. El privilegio de ser obreros del Espíritu de toda verdad, manifestado en carne, el divino Hijo de Dios. Amén. Amén. Eso es lo que revitaliza un montón de huesos secos. El Espíritu de verdad, que es Cristo manifestado en carne. El divino Hijo de Dios, que se reviste de humanidad como un canal ideado para continuamente impartir la corriente celestial. Señores, ¿qué más queremos? ¿Quién puede sino Cristo, el Espíritu de verdad, revitalizar los huesos secos? Por eso es que vemos decadencia espiritual en las iglesias. Por eso es que vemos hasta personas que han hecho arreglos en algunas áreas. Muy bien que haya hecho arreglos y te haya movido del lugar. Dios no quiere que vivamos en esa ciudad tumultuosa. No es el plan de Dios para nada. ¿Quiere que hagamos reforma en nuestra alimentación? Claro que sí. Pero hermanos, si no recibimos al Espíritu de verdad, si no recibimos ese aliento de vida, ese Espíritu manifestado en carne, ahí lo dice, el Espíritu se manifiesta en la carne y viene a impartir corriente celestial. Si no recibimos el soplo divino de Cristo por su Espíritu, somos huesos secos, aunque vivamos en el campo. Yo creo que esto es lo que hemos visto en el estudio, que no se trata de donde yo viva, que no se trata de lo que yo crea ni siquiera. Recibir a Jesús en su vida. Si yo no acepto eso, Cristo sencillamente no puede trabajar en mí, porque me estoy negando a la fuente de vida. Me estoy negando al aliento que me capacita para tener vida espiritual. Y si Él es que la da, y solo Él, y yo me niego a eso, no importa donde yo viva ni lo que yo crea. Por eso a Ezequiel allá en el campo se le dijo huesos secos. ¿Quién? La casa de Israel. Y hasta que yo no obre y sople, hasta que yo con mi espíritu, dice Jehová, sople, y todo lo hace Jehová a través de Cristo, no hay vida. Seguimos siendo un montón de huesos secos. Pero si Cristo hace eso, si Cristo sopla con su espíritu, entonces sí se cumple lo que dice Ezequiel 37:10. ¿Cuál fue la promesa? Profeticé como me había mandado, y el Espíritu entró en ellos y cobraron Vida. y se pusieron de pie y conformaron entonces un ejército grande en extremo. Ahora sí aparece el remanente. Amén. Que habíamos preguntado dónde está.
acaba de aparecer el ejército de los 144,000 revitalizado con el poder de Cristo, con su espíritu infundiéndonos capacidad de vida, rellenando nuestros huesos secos, pusilánimes, viejos, totalmente tostados y calcinados por el tiempo de sequedad. No más una vida espiritual amarillenta, porque ahora entró en nosotros la fuente de vida con el soplo del Espíritu, que es precisamente el Espíritu de verdad, Cristo encarnado. Amén. Viniendo a nuestros Cristo corazones. nosotros. ¿Qué pasa con la iglesia entonces al final? Que con este poder que se llama también el refrigerio de la presencia del Señor, viene lluvia tardía, viene totalmente la capacidad de lo alto, porque hemos permitido que Él haga la obra de transformación. Se acaban los chismes, se acaban las mentiras, se acaba la vida disoluta, se acaba la concupiscencia, se acaban los fraudes, se acaban los pleitos, se acaba la murmuración, se acaba la separación, y ahora hay un cuerpo coaccionado, y con el espíritu de vida que ha sido cobrado ahora en cada vida y cada creyente, nos ponemos en pie, y Dios entonces a través de nosotros termina la obra en justicia y en brevedad, porque es el Espíritu que está trabajando en nosotros. Amén. Y como un ejército grandioso y numeroso, entonces la tierra es alumbrada con su gloria. Amén. Y todo el honor, la gloria, la alabanza pertenecen al Padre que está en el trono y al Cordero que está en su diestra. Amén. Ahora sí, entonces, hay remanente, hay 7,000 y van a aparecer que no han doblado sus rodillas a Baal ni le han besado, porque son ahora parte del Cordero y les representan donde quiera que podamos ir, porque le seguimos donde quiera que Él va. Dios nos permita ser parte remanente y tener el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Y con el Espíritu de Cristo hay victoria espiritual. Amén. Y hay vida, no más huesos secos. Maranata, Cristo ya viene. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, gracias por el estudio de la fecha basado en Ezequiel 37. Y queremos entonces que la gracia del cielo ocupe nuestras mentes a los fines de tener victoria. Gloria a su nombre. Amén. Nos ponemos de rodillas y le damos gracias a Dios pidiendo la bendición final. Oramos a nuestro Dios y Padre Celestial y así le decimos: Padre bendito, gloria a su nombre. Nosotros mortales hemos presentado su palabra y hemos presentado el ideal que tienes para con su pueblo final. Que dejemos de ser huesos secos y conformemos un ejército unificado, poderoso en todo el mundo, para que la tierra sea alumbrada con su gloria. Amén. Es por ello que necesitamos el refrigerio de la presencia del Señor. Amén. Padre, que Cristo sople en nosotros el espíritu de vida. Amén. Su espíritu, para que podamos dejar de ser cristianos mediocres y podamos finalmente obtener victoria sobre el pecado. Amén. Le esperamos, Padre Santo, en la manifestación de Cristo muy pronto. Así que aunque vengan los días difíciles que ya están sobre el planeta, podamos mantenernos de pie sin temor, sabiendo que en Cristo hay victoria. Amén. Amén. Bendíganos el resto de este día y que su presencia sea real en la vida de los aquí presentes, los hermanos que están conectados y los que puedan escuchar el mensaje de manera diferida en cualquier momento, que hasta ello alcance su grande bendición. No más huesos secos, ahora remanente y parte del ejército de Dios de los últimos días. Gracias, Padre. Recíbanos y denos su gracia y su bendición. Humildemente hacemos esta plegaria conforme a su voluntad y con el perdón de nuestros pecados, en el glorioso y bendito nombre de su amado Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.